Podría ser, o eso parece, que estemos ante el fin de Bitcoin. Tenemos que hay un montón de miedo. Entonces el índice de miedo y codicia está en 22, es muy bajo. Puede ser que la IA se vuelva loca y que de repente entre una burbuja, como entramos en la inmobiliaria, o entramos en las.com. Y el mercado no toca techo cuando todo el mundo lo sabe. Toca techo cuando no hay techo. Y ahí es cuando retrocede con fuerza y, bueno, se lleva por delante a muchas personas. Y es que todo lo que hay alrededor de XRP, para mí como que no van de cara del todo. Hola, bienvenidos una vez más al repaso semanal de las noticias que han pasado en el ecosistema de las criptomonedas. Esta vez, pues como siempre, acompañado de Carlos. Bienvenido, ¿qué tal, con ganas? Espectacular. Vamos Además, hoy tenemos noticias muy interesantes porque podría ser, o eso parece, que estemos ante el fin de Bitcoin. Algunos hablan sobre eso, quizá el auge de una alternativa. Bueno, veremos un montón de cosas sobre estas. Simplemente decirte que el objetivo es, pues bueno, analizar lo que está pasando, hacerlo de una forma simple, que te permita a ti entenderlo, y en consecuencia tomar las mejores decisiones. Venimos de un último capítulo que tuvo bastante ruido y éxito. Creo que el tema de XRP quedó un poco ahí a muchos defensores. Nadie se posicionó en contra, pero ¿cómo viste esa rivalidad siempre constante con XRP y el resto de criptomonedas? A ver, es muy bonito y es muy sano, ¿no? Siempre es curioso escuchar opiniones de todo tipo, al fin y al cabo. Y es que todo lo que hay alrededor de XRP, como tiene un manto un poquito tan turbio, yo lo veo todavía tan turbio, que insisto, que puede ser que lo mismo nos callan, ¿eh? Y dentro de 2 años, todos los que tienen XRP están todos jubilados. No digo yo que no. Pero ahora mismo tiene un ambiente un poco extraño y no tiene... Para mí como que no van de cara del todo. Y es un poquito lo que hemos intentado trasladar y lo que seguiremos tratando. Y que si llega un momento en el que esto se da una vuelta y empezamos a ver brotes verdes, pues los comentaremos, por supuesto. Para mí me ha sido muy difícil y durante años, ¿eh? Tenía un amigo muy cercano que era XRP Army, plan fanático de XRP a tope, en el 2017, 18. Y muchas veces en mi vida he hecho como el esfuerzo de decir, venga, va, voy a ver si me encaja. Y hay cosas que sí, pero siempre me quedaba ahí con la sensación de no sé si me compensa asumir el riesgo que creo que estoy asumiendo cuando tengo otras cosas que creo que me van a generar más y me dan más confianza. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy grabamos con Bitcoin habiendo roto los 100.000 para abajo. Eso entonces, un momento crítico de mercado. Y empieza con un tuit que creo que es interesante, que es, hay argumentos para estar negativos y positivos. Entonces, negativos. Tenemos el boom de la burbuja de la IA. Tenemos que noticias buenas en cripto pues no impactan al mercado. Tenemos que hay un montón de miedo. Entonces el índice de miedo y codicia está en 22, es muy bajo. Los ciclos de 4 años pues ya han pasado. Entonces alguno está como, vale, se acaba el ciclo, no se acaba. Tenemos que wallets muy antiguas están vendiendo Bitcoin. Entonces aquí cosa interesante respecto a Bitcoin. Los ETFs tampoco tienen un flujo muy bueno. Y bueno, a Warren Buffett pues vendiendo billones y billones en el mercado tradicional. Pero también está la otra parte. Tenemos que la liquidez está aumentando, tenemos los tipos de interés bajando, tenemos que se ha reabierto el gobierno, que esto es importante, tenemos que la institución o la adopción de las instituciones sigue aumentando, tenemos que los Q4 finales de año suelen ser muy buenos, monedas estables en máximos históricos, un trade deal, ¿no? Un acuerdo entre China y Estados Unidos. Entonces, todas partes positivas, negativas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, al final no, lo que está claro es que tú, si tienes un interés con respecto a que suba o que baja, tienes argumentos. O sea, es muy difícil convencer a alguien que cree que sí, de que no. O convencer a alguien de que cree que no, de que sí. Porque realmente hay argumentos de peso. O sea, el argumento de los 4 ciclos ha sido un argumento que ha servido siempre en los últimos ciclos. El argumento por parte de la liquidez ha sido un argumento que siempre ha servido en alcista. O sea, estamos ante argumentos muy buenos en ambos lados. ¿Qué es lo más interesante en este sentido, lo más inteligente, creo yo? Pues por supuesto no posicionarse al 100%. Tener la mente abierta en lo que estamos comentando, ¿no? Esto es información, no opinión. Y en base a eso vamos a ir no persiguiendo el mercado, pero sí viendo cuáles son esas señales que nos está dando para tomar las mejores decisiones. Pero no posicionarnos ahora 100% en una cosa ni 100% a otra, porque estamos en el aire. Está muy bien, creo que es una decisión muy sabia que no he aplicado. Entonces yo estoy posicionado en que el mercado va a ir bien, pero que creo que tienes razón. Cuando hay tanta incertidumbre, al final sí que es cierto que estar posicionado en algo que crece exponencialmente y donde estás dispuesto a tener paciencia, pues siempre está bien. Pero también estamos en un momento donde hay más incertidumbre. Te dejo con algunos datos, ¿no? Tenemos, bueno, por ejemplo, el cierre del gobierno. Entonces el gobierno americano ha estado cerrado, que sinceramente no acabo de entender por qué, ¿no? ¿Por qué cerraron? Pero lo han reabierto y han sido casi un mes donde la liquidez ha estado muy drenada. Entonces tenemos que el TGA, que sería como el fondo o la cuenta bancaria del gobierno, pues ha quedado bloqueada, se ha ido llenando
Entonces se ha quitado mucha liquidez del sistema, pero esa liquidez no se ha vuelto a meter. Entonces ha habido mucha restricción de liquidez. Esto ha hecho que, también para verlo, ¿no? Tenemos pues el TGA aumentando rápidamente, entonces ha aumentado muchísimo, al $1 trillón bloqueados. Y eso ha hecho que haya una demanda importante para el dólar, que el dólar haya tenido un incremento. Entonces, que tampoco es muy bueno para la liquidez, para los mercados, cuando el dólar aumenta. ¿Cómo es esta parte del gobierno y que hayan reabierto? Algo... Bien, con respecto a esto que estás diciendo, también este punto de que Bitcoin está bajando. Claro, también está la pregunta de, ¿está bajando porque Bitcoin vale menos por lo que sea o porque el dólar se está reafirmando y tiene más valor? Totalmente. Que quizás es que viene justo con eso. Y también hay un punto, tío, que de hecho anoche le estaba dando vueltas en la cama a esto, y no es broma, estaba dándole vueltas en la cama a esto mientras dormía y digo, tío, hay muchas billeteras OG, efectivamente, que tiene todo sentido. Antiguas, muy ¿no? antiguas. Old Generation. Exacto, de esas que compraron miles, cientos de Bitcoin cuando valían 1 euro, 2 euros, y que no es raro que estén vendiendo ahora. Me explico. Por un lado, tenemos a estos OG, estas billeteras muy antiguas con muchos Bitcoin, que no han sacado beneficio. Estas billeteras las tienen personas. No son robots, son personas que tienen su familia, tienen sus intereses y también quieren gastarse su dinero, digamos. Y por un lado tenemos a los grandes fondos de inversión. Y me da la sensación de que los 100.000 es como un punto muy cómodo al cual los fondos se sienten muy bien comprando y los OG se sienten muy bien vendiendo. Es un número muy bonito y muy importante, claro, psicológicamente. Es como que los fondos tienen muy claro que esta gente no van a perder. O sea, los fondos no van a perder. Si están comprando Bitcoin ahora, esta gente no viene a participar. Esta gente viene a comerse el mercado, como siempre hacen. Y como que los 100.000, tío, es un punto muy, muy bonito para el cual los fondos se están y llevan posicionándose muchos meses y que ya esta gente diga, ya está, ya me he jubilado yo y 15 generaciones más, ya está bien. Claro, hablamos de, creo que fue Mike Novogratz, ¿no? De Galaxy Digital, que durante esta caída acompañó en la venta de $14 billones. ¿14 o 9? Creo que eran 14 billones. No sé el número, sí. Y que lo dijo en una entrevista recientemente. Es una barbaridad, ¿eh? Mucho. Es que muchísimo. Mucho. Entonces es un punto muy bonito para todos contentos. El que ha comprado en 115 pues está asustado, obviamente, pero los fondos están ahí. Y esta gente, insisto, esta gente no viene a jugar y a ver si les va bien o no va bien. No, esta gente viene a comerse el mercado de aquí a largo plazo. Y por eso me da la sensación de que están ahí como, por supuesto, aguantando el precio, ellos creando su bolsa, mientras los OG pues ya se han sacado un beneficio. Pues imagínate los millones de % que le habrán hecho cada uno a su Bitcoin. Una barbaridad. Imagínate. Yo al final me cuesta mucho imaginar que el ciclo se acabe cuando tenemos ritmos de crecimiento positivos, ¿no? Al final la economía está creciendo, aunque sea muy influenciada por la IA o no, pero hay crecimiento. Tenemos que los tipos de interés están bajando. Entonces, si crecemos y los tipos de interés están bajando y el QT termina, es decir, que dejan de quitar dinero del sistema, es que esto es positivo, mires por donde lo mires. Tenemos el TGA que pronto se va a utilizar ese dinero para gastarlo. Creo que eso va a hacer que el dólar siga bajando, que tenga un repunte hacia abajo una vez más, que es positivo para los mercados. Entonces, me cuesta imaginar también de los 30 indicadores del pico de mercado, ¿no? 0, ninguno activado, no hemos visto alt season. Y el mercado no toca techo cuando todo el mundo lo sabe o cuando hay miedo. Toca techo cuando no hay techo. Sí. Toca techo cuando se va a 1 millón, sí o sí, y ahí es cuando retrocede con fuerza y bueno, se lleva por delante a muchas personas. Entonces creo que me cuesta imaginar. Yo siempre vuelvo a lo mismo, que es al final tenemos un dato importante que es la liquidez de Bitcoin. Entonces, cuando tú tienes una métrica que explica el 90% del comportamiento de Bitcoin y el 95% del Nasdaq y de otros activos, eso es lo más importante. Entonces, si la liquidez es lo más importante, eso es lo que va por delante. Entonces, si la liquidez está aumentando, las condiciones para que entre la liquidez también son buenas, para mí es en parte cuestión de tiempo de que eso vaya llegando. Y un ejemplo es el ISM, ¿no? Que es como la métrica que siempre nos fijamos para medir el ciclo económico, en si estamos en un buen o un mal momento, que mide pues si la industria está creciendo o no, sobre todo en perspectiva americana. Cuando el ISM aumenta, es un momento de bonanza económica y coincide con la alt season, coincide con que asumimos más riesgo, coincide con máximos con Bitcoin y estamos en mínimos. Entonces no hemos visto nada de ciclo económico o de auge. Entonces me cuesta mucho creer que estemos en ese punto final y que retrocedamos como mucho a 60 durante un año. Es que lo dudo demasiado. Sí. Entonces el mercado está por ver, pero esperemos que nos deje un 2026 increíble, que es lo que espero que pase y lo que me posiciona acorde, que el tiempo dirá, ¿no? Sí, pero la pregunta es,
estamos empezando un ciclo bajista, en el caso de que estamos empezando, o ya lo empezamos cuando tocamos los 125. Es verdad que, queramos que no, desde 2 años hacia acá, Bitcoin, ¿cuánto se ha hecho? Un 600%. Claro, es que que ha crecido mucho. mucho igualmente. Es que ha crecido mucho. Entonces, quizá no tiene sentido que empiece ahora, porque no tiene sentido que empiece con el miedo que dicen 22. Que esto empieza con el miedo que dicen en 90. Claro, en 98. Exacto. Entonces, de hecho, te pregunto, ¿te está preguntando mucha gente por Bitcoin ahora? ¿A que para no? nada. Y ese es de los mejores indicadores. Es el momento de comprar. Entonces yo Exacto. ahora me siento muy tranquilo comprando Solana 150. Es como, para mí el mercado nos está dando una oportunidad muy exagerada. Y ahora no sería el momento de tener miedo. Porque es que no veo como los argumentos para defender que entremos en un mercado bajista. Viendo que la bolsa está viviendo todo lo contrario. Que llevamos un año que no nos hemos ni movido prácticamente. Entonces yo al menos lo veo altista, lo veo positivo. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. De hecho, muchos de estos indicadores negativos que comentaba antes, o de bear market, al final no dejan de ser algunas teorías, ¿no? La parte de la burbuja de la IA, que además se está entrando ahora, ¿no? Oye, puede ser que el año que viene la IA explote, que la IA se vuelva loca y que de repente, pues entre una burbuja, como entramos en la inmobiliaria, o entramos en las .com, y que de repente todo baje y eso provoque, en este caso, ¿qué? Cripto, Bitcoin, cualquier otro de estos tipos, bajen. Pero no deja de ser una teoría. Una teoría que mucha gente le ha apostado mucho, las cosas como son, pero es una teoría. Tenemos a Michael Burry que hacía un Exacto. short de 1 billón contra Exacto. Nvidia y contra Palantir. Eso que es. bueno, al final, Nvidia y Palantir también son empresas que un retroceso tampoco sería extraño. O sea, tampoco significa No, que entremos ya en un bear market o burbuja de la IA. Yo diría que sí que es cierto que hemos vivido un 600% de Bitcoin, pero un ciclo. Bitcoin es como lo no arriesgado del mundo cripto. Y tú compras Bitcoin cuando el mercado está mal, porque ya no quieres asumir riesgo, porque todo el mundo está cagado, ¿no? Hay miedo. Entonces, cuando hay miedo, compras Bitcoin. Cuando no hay miedo, no compras Bitcoin. Compras Ethereum. Cuando hay menos miedo, te vas a las alternativas, en Solana y alternativas de la L1. Cuando hay aún más riesgo, que no hay cero miedo, ¿no? Que las cosas van bien, hay como prosperidad y hay ciclo económico. Compras NFTs, compras altcoins, compras memes. Y este movimiento, esta ciclicidad de los activos no la hemos visto. No ha llegado. No ha llegado. Ha llegado Bitcoin. Entonces, acabar en Bitcoin sería extraño. Sería distinto a las últimas veces. También acabo con un gráfico que es Bitcoin priced in gold, entonces valorado en oro, y está en mínimos contra el oro. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Está para comprarlo. Claro, que Claro. cada vez más se tiene que comparar Bitcoin con el oro. Cada vez más, ¿no? Desde los ETF, y no solamente que se aprobaron los ETF, sino la adopción que han tenido, y que no deja de ser el máximo rival, el rival, para que nos entendamos, ¿no? Bitcoin, el oro. Y su comportamiento uno versus el otro es algo súper importante. Como bien dices en el gráfico, se ve espectacular. Como estamos en un precioso. puntito que tú dices, es aquí. Momento de compra. O sea, es el Momento de punto, compra. es el punto que hace un mes lo hubiéramos visto y hubiéramos dicho, vale, si llega ahí, Compro. le enchufo. Claro, Y claro estamos que sí. ahí. Vale, acabamos con un punto respecto a situación de mercado, que hemos hecho un poco en resumen, mucho miedo. Miedo es sinónimo a ahora no es el momento de echarse para atrás, es el momento de aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Creo que hay argumentos para estar pesimista, pero también muchos para estar optimista. Creo que no hemos visto un final de ciclo como definiríamos un final de ciclo, entonces yo al menos me posiciono más en que está por ver. Y tenemos un tema que es la liquidez bancaria en Estados Unidos, que los bancos necesitan dinero, que cuando quieren hacer repos, conseguir liquidez, pues no hay dinero. Tenemos que el software está en altos máximos históricos. Cuéntanos un poco todo esto, porque Sí. creo que se ha hablado mucho sobre ello. Creo que es confuso, pero se puede simplificar también, Sí, para al menos entenderlo y se puede sacar la simplificar. la Sí. idea básica. ¿Qué es el software? Esto es, imaginemos que nosotros somos un banco, queremos dinero de otro banco. Tú puedes ir a otro banco y decirle, hola, señor banco, ¿me prestarías dinero para hoy? Préstamos de un día. Que además tú esto te colateralizas con bonos del tesoro, sin más. Lo que te cuesta, el interés que te cuesta pedir dinero a otro banco durante un día, ese es el software. Que es como la media de todos los préstamos que hayan sucedido. Entonces, Exacto. más o menos el precio está, que el nombre creo que es Secured Overnight Financing Rate. Entonces, el ratio financiero de protegerte durante la noche, ¿no? De un día para otro. Eso es. Que en resumidas cuentas, si está alto, es que cuesta muchísimo. Si está bajo, es que cuesta muy poco. Si está alto, pues digamos que no hay dinero. Que no hay dinero, se Claro, necesita los otros algo. bancos tampoco pueden prestarte y Exacto. todo el mundo necesita dinero. Problema, eso es un problema. Pues ahí es cuando actúa nuestro amigo de la Fed, ¿vale? ¿Qué hacen esta gente? Esta gente tienen un rango, o sea, como
tú como banco, tu última opción es ir allí y decir, oye, necesito que me paguéis. O necesito venderos, también sería el caso de que puedas vender. Y ellos tienen un rango. Ellos siempre te van a vender, por supuesto, caro y te van a comprar barato. Ellos mandan. Vale, pues estamos en un punto carísimo. Carísimo. Tan caro que se están dando cuenta que tienen que, para que nos entendamos, encender la llave y meter dinero. Dejar de quitar liquidez y Eso empezar a es. añadirla porque hay como necesidad de liquidez en el sistema, sobre Eso todo es. bancario. Entonces, con esto, situación de mercado, yo al menos me voy con un sabor positivo. Está tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Esa es Tranquilo, la ¿no? verdad. Como diría Laporta. Sí. La verdad es que vamos con cripto, mercado cripto en general. Tenemos un gráfico que es el que, bueno, siempre hemos apostado, que es la curva de adopción. Las blockchains son redes, nos importa cuántos usuarios están dentro y es lo que nos tenemos que fijar porque es como Internet. No te preocupes por el precio, eso es volátil. Lo que no es volátil es la adopción y eso es lo que al final impactará en el precio. Y tenemos que la adopción de Bitcoin en 2025 es la de Internet en los 90, es la de las redes sociales en 2005, es la de los bancos digitales en el 96, es un 3% de la adopción. Eso significa que de todo lo que hemos visto un 3%. ¿Cómo te llega este mensaje? Está buenísimo. Además que cada vez cuanto más años cumple te das cuenta que los años pasan muy rápido. Y te das cuenta de que estamos muy cerca de una adopción muy grande y que quien echar ahora lo podrá aprovechar. Entonces, todo lo que nos estés escuchando, si tienes Bitcoin, alrededor tuyo a 100 personas, solo 3 también tienen. O sea, es increíble. Y seguramente las otras 97 no les guste, o no que no les guste, sino que no lo entiendan o que piensen que es malo. O sea, somos muy afortunados por el punto en el que estamos viviendo. Es increíble. Y es la mayor oportunidad de inversión de la historia y con tan poca adopción es un regalo. Es un regalo increíble. Pero vengo con otra mala noticia. Entonces, una buena para Bitcoin, otra mala para Bitcoin. Y es que, lo hemos comentado, los OGs, entonces inversores de hace años y años, están vendiendo masivamente. Entonces tenemos este dato, que ya hemos visto que tampoco era extraño, pero parece que está habiendo una migración a otro activo. Cosa que me encanta, porque creo que nos ha beneficiado, en primer lugar. Y segundo, era como... Bitcoin no tenía una alternativa, no tenía un competidor. Y ya ha aparecido uno, que es Zcash. Entonces Zcash, en lo que llevamos de año, más o menos llevará, pues pongamos un 1300%. No está mal. Nada mal. Con la última caída, si vamos a máximos, era como un 4000%, es un por 40 de la inversión, una barbaridad. Entonces, ¿qué es Zcash? ¿Y por qué bitcoiners están vendiendo Bitcoin para comprar Zcash? Que eso es un tema importante. Sí, muy importante. Zcash al final es una red, es una copia de Bitcoin realmente, ¿eh? No es el mismo código de Bitcoin, pero sí es una copia del código de Bitcoin. Y la idea de... Entonces tiene 21 millones, halving, todo igual. Todo, exactamente igual. ¿Qué pasa? Zcash tiene la opción, tú si usas Zcash, tienes la opción, porque esta es la diferencia entre Bitcoin, Monero y Zcash. Zcash está en medio. Bitcoin es público, 100%. Monero es privado, 100%. Zcash, tú tienes la opción de elegir que la transacción que vas a hacer sea privada o pública. Yo puedo decir, le voy a pasar a Arnau que vamos a cenar esta noche, le voy a pasar 20 euros y yo puedo decidir que no se sepa ni quién soy yo, ni quién eres tú, ni de cuánto la transacción. ¿Y qué está pasando? Esto cuando apareció en su día tuvo muy poca repercusión. O sea, durante los primeros años de Zcash, hasta 2022 por ahí, que salió un Zcash en el 16. De hecho, el hype se lo llevó Monero. Sí, de hecho, la gente utilizaba Zcash, pero solamente un 4% de las transacciones las hacían privadas. Y se hace con el ZK, Zero Knowledge, que es como una tecnología muy importante para cripto y para la tecnología en general. Eso es. Privacidad sin esconder o esconderla, pero manteniendo la fiabilidad, ¿no?, de la transacción. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Por qué ha subido tanto? Porque de repente, como el 40% de todas las transacciones que se hacen en Zcash sí son privadas ya. O sea, Zcash siempre ha estado ahí, nunca ha tenido ese auge, por eso el precio siempre ha estado. Porque realmente nadie utilizaba Zcash por lo que estaba, que era que utilizamos esa privacidad. Pero desde hace unos meses han subido muchísimo las transacciones privadas. Y eso ha hecho que Zcash haya dicho, ¡buah, qué ha pasado! Y suba tantísimo. A ver, para mí al final tiene sentido. Tienes el dinero digital, tienen como 3 narrativas muy importantes. Creo que habrá 4 si Bittensor tiene sentido. Pero una es un valor reserva global, y eso es Bitcoin. Otro es financializar o digitalizar el sistema financiero. Y eso es Ethereum, es Solana, son las plataformas. Pero habría la necesidad de crear un activo que fuera la privacidad, porque siempre que hemos tenido una digitalización de algo, pues tienes páginas web con el
HTTPS, ¿no? Que es como encriptado para siempre dar esa seguridad, esa privacidad. Y en cripto no existía. Entonces era como cuestión de tiempo, siempre habíamos hablado de privacidad, pero ahora por fin parece que ha habido como un ganador. Yo he tenido como una buena y mala experiencia con los dos. Entonces como Bitcoin, una inversión genial, Bitcoin ningún problema. Recuerdo haber invertido en Monero también al principio, y tenía Monero, pero como era tan privado, hice una transacción para cambiar de billetera y los perdí. Ostras. Los perdí porque no podía consultar dónde estaban. ¿Sabes? No los encontraba, el Block Explorer no me decía nada porque todo era encriptado, no había información. Entonces perdí los Monero y nada, me quedé muy quemado de Monero. En cambio, con Zcash también tenía un poco y me pasó lo contrario, que es, quería hacer una transacción, los tenían en Ledger y no me dejó Ledger. Ledger tenía un problema en ese momento, no sé si 2018, como en mínimos, yo me quería sacar de encima los Zcash que habían caído una barbaridad, que estaban a $10, algo así, y me los quería vender. Y no pude, porque Ledger no soportaba transacciones en Zcash. Mandé tickets y me olvidé. Entonces, siguen ahí. Ostras, qué bueno. Lo cual es una buena noticia de lo increíble que es el crecimiento exponencial cuando tienes paciencia, porque tampoco hace tanto, ¿no? 2017-18 no hace ni 10 años, pero cómo este mercado da alegrías. Bendito problema de Ledger, ¿eh? Exacto. Agradecido que no funcionara, ¿eh? Porque totalmente. Increíble. Vamos con Ethereum. Ethereum han pasado cosas muy interesantes. Tenemos las segundas capas en máximos históricos. Tenemos que, a nivel, vamos a ver, por ejemplo, segundas capas. Tenemos Lighter, que sería como un competidor de Hyperliquid, ¿no? Un exchange para futuros, para trading, como segunda capa en Ethereum, haciendo unas ahora 5.000 transacciones por segundo, pero llegando a 7.000, llegando incluso a 10.000, entonces muy rápido. Tenemos que transacciones en las L2, máximos históricos, monedas estables en las L2, máximos históricos, valor generado en las aplicaciones de las L2, máximos históricos. Tenemos también que el pago de lo que pagan las L2 como renta a Ethereum, ¿no? Como el alquiler, máximos históricos. No históricos porque en la época del 2021 se disparó, pero de la tendencia que llevamos en los últimos 3 años, muy bien. Entonces, todo el ecosistema de Ethereum con las segundas capas en un momento increíble. ¿Cómo lo ves? Sí, los datos son increíbles. Los datos son espectaculares. Y esto lo que nos da es que estamos ante una divergencia. Igual tenemos una divergencia entre liquidez y Bitcoin. Tenemos divergencia entre el valor de los activos, que no deja de ser, ¿no? el valor del token, con el funcionamiento real de las blockchain en este caso. Totalmente. Entonces, vi como una imagen de Solana que le pasaba lo mismo. Como claro. TVL en máximos históricos y en cambio el market cap no acompañaba el crecimiento. Eso, ¿eh? Y la pregunta es, ¿qué es lo que está erróneo? ¿Está erróneo? ¿Debería de valer mucho más o no debería de haber tantas transacciones? O sea, las transacciones hay las que hay. O sea, no puedes pensar, no, debería de haber menos. O debería de ganar menos fees, Ethereum, ¿no? Fees se gana lo que se gana. Tienen que ajustar el mercado y tardará lo que tenga que tardar, ¿no? Exacto, y esa es la película y por supuesto siempre es una cuestión de paciencia. Es que siempre es paciencia. Mira, hay otro argumento volviendo al ISM, ¿no? El ISM es esta métrica que mide el ciclo económico. El ciclo económico siempre ha sido como el gran reto, porque si yo entiendo en qué momento estoy del ciclo, me posiciono acorde y siempre me va a ir bien. Lo que pasa que en el pasado o antes del 2008 era muy difícil, porque no era cíclico. Como a veces sí, a veces no. Era el gran reto de los inversores. Con la llegada de la impresión de dinero, la ciclicidad de la economía se ha vuelto casi como perfecto, ¿no? Antes eran 4 años, ahora se está expandiendo, parece un poco, pero el ISM es lo que nos marca en qué punto está la economía, si en un buen momento o un mal momento. Y lo curioso es que cuando está en un buen momento, significa que la gente gana más, hay más ventas, como la economía va mejor, eso coincide con cuando Ethereum y Solana ganan a Bitcoin, entonces que baja la dominancia, porque como hay más actividad, hay más transacciones. Entonces que es curioso que las transacciones en Ethereum y en Solana se correlacionan con el ISM. Es como todo está ligado. Claro. Sí que todo está conectado al fin y al cabo. Lo que más se fija la gente y lo que más nos vamos a fijar en qué es el precio. Es verdad que tú lo que vas a mirar el precio. Pero si te pones a mirar las entrañas, estamos en momentos muy buenos. O sea, no hay nada que tú digas, ostras, la gente va a dejar de utilizar Ethereum, o está bajando la actividad en Solana, o han bajado las monedas estables. No. O sea, a nivel número está todo tremendo. Mira, de hecho, al final, ¿qué creo que ha pasado del 2023 a ahora? Sí que es cierto que ha habido un crecimiento muy importante. Pero yo lo que diría es, si no ha habido un ciclo económico, lo que hemos vivido es puro crecimiento de adopción. Es
Es como, si ahora la economía para, de alguna forma, como Bitcoin, Ethereum y estas criptomonedas son adopción, son redes, van creciendo, y cuando hay ciclo económico positivo se acelera, cuando hay ciclo económico negativo desacelera. Pero ahora que estamos como en el limbo, donde no estamos en un momento, en un bear market, en un bull market o un momento de crecimiento, es como ha sido pura adopción. Y algo que me parece brutal, que es, si es un efecto red, entonces cada año hay más usuarios, si el máximo histórico es en el 2025, el precio sería muy distinto de si es en el 2026. ¿Me explico? Vale. Porque tú imagina, cada año suben 10 usuarios. Por tanto, el 2020 hay 10, 22 hay 20, 23 hay 30, 24 hay 40, 25 hay 50 o 26 hay 60. Entonces, claro, si vivimos un ciclo económico en el 2025 y tocamos el máximo, viviremos el máximo con 50 usuarios. En cambio, si vivimos el máximo en el 2026 con 60 usuarios, el máximo será más alto. No sé si... Vale, sí. Entonces, cuanto más tarde en llegar el máximo histórico y el ciclo económico, Más alto será, ¿no? más alto será el precio. Ok. Entonces, que quizá la locura de, no, Bitcoin tocará 500.000 o 400.000, cuanto más tarde en tocar su próximo máximo o su propio ciclo alcista como agresivo, no lo que está pasando, pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí que nos vamos a cifras locas. Astronómica. No, sería tremendo. Y tiene todo sentido el mundo, ¿no? También que más gente haya, que más adopción haya y más gente que en ese mismo momento esté para aprovechar la subida en este caso, comprar / vender y que tenga esa explosión. Y yo también, como Arnau, curva de adopción. y yo también estaba pensando, realmente estabas hablando, que yo también culpo, y aquí es típico mensaje que tú dices, no, pero yo culpo mucho a los traders. Me explico. Tantas caídas que hemos tenido últimamente, casi siempre viene acompañada de liquidaciones ultramasivas. Claro, es Y eso provoca que... especulación máxima. Claro, o sea, cualquier caída tonta, creo que ayer, sin ir más lejos, creo que se liquidaron muchísimos millones. Y no fue una caída de un 25%. Entiendo que se cae un 25%, se le queden casi 20 millones. Ok. 20 billones. 20 ¿no? billones, 20 Exacto. billones. Pero con una caída del 10% no se puede liquidar 500 millones. O sea, estamos locos. O sea, la gente sigue apostando mucho más por la especulación. Y sigue especulando mucho. O todo o nada. Cuando ya tienes el ticket dorado es como, no. Claro. O 3 tickets o no juego. Y hay que es salirse, como, joder. y hay que salirse de ahí. Y eso provoca pues que vaya el precio cayendo más fuertemente. Porque no dejan de liquidarse posiciones o el mismo precio busca esas liquidaciones que están en determinados lugares. Y es como stop apalancamiento, porque también está privando mucho de un crecimiento sostenido. Siempre, cualquier caída, te pega unos velazos tremendos. Supongo que es sano, ¿no? Que se liquiden. Es como Sí. nos da espacio para crecer bien y sin apalancamiento, ni leverage, ni así. Pero también veo que si hay mucho apalancamiento en un mercado donde ahora entran los fondos, es como, hey, liquidemos un poco, tomemos el precio porque se va a liquidar y tendremos mejores opciones de compra. Entonces, un mercado donde una especulación excesiva seguramente no es bueno para ti como trader, porque ahora tienes unas manos fuertes que, entendiendo el mercado, pueden perjudicarte. Sí, van a y por al ti. final van a manipularte porque para ellos, que a ti te liquiden les permite comprar más barato. Entonces, sus objetivos de compra no son posibles sin tu liquidación. Totalmente. Entonces, al final, es como estás jugando con tiburones. Sí. Y no vale la pena. Tú, si tienes Bitcoin, no te va a pasar nada. Y sumando las dos cosas, si esto provoca que se atrase más el ciclo, y si eso provoca que después la explosión Pues es más quizás grande, bueno. oye, por lo mismo es buenísimo. Es buenísimo. Claro, cuanto más tarde, mejor. Cuanto más Exacto. tarde, más subirá. Pues nada, apalancarse. No, es broma, ¿eh? No os apalanquéis. Pero, ¿cómo lo ves? Como la teoría de la adopción, yo veo que tiene Sí. todo el sentido del mundo. Cuanto más tarde en tocar el próximo despegue alcista del mercado, más alto será el precio al que llegaremos. Sí, también quedará menos gente, ¿eh? En el sentido de gente inversor inicial quedarán menos. Que muchas veces tampoco sube tanto, o quizás baja mucho porque hay mucho... Van vendiendo por el camino. Exacto, mucho. Y seguramente cuando llegue eso, todo el mundo no se va a aprovechar de la subida parabólica. Se aprovechará el que realmente es cabezón, el que realmente confía, el que realmente lo entiende, el que entra para jugar 100 euros que le han dicho un amigo y convertirlo en 500, ese no va a aprovecharlo, lo siento mucho, no va a aprovecharlo, si es tu caso. Y es la locura de decir, tienes un activo que no para de crecer. Claro. Porque incluso en 2 años ha sido un 600%. Sigue siendo más rentable que cualquier cosa de IA que hayas invertido, como el Nasdaq. Empresas puntuales, algunas han ido muy bien, pero es que es muy rentable si lo haces bien. Y la gente pierde dinero. Y yo digo, ¿cómo? Es como, o no tienes paciencia, o asumes un riesgo excesivo,
o no entiendes la tecnología y compras narrativas que no tienen sentido, Sí. es un poco frustrante cuando, Por querer correr. cuando ya lo tienes, ya has ganado. Si estás dentro, ya has ganado. Vale, vamos con malas noticias. Vamos Venga. con Balancer. Balancer es un proyecto que tengo un cariño especial porque apareció creo que 2020-2019. Su propuesta de valor era como pools con más de 2 monedas, portfolios gestionados directamente en un pool. Recuerdo escribir un artículo que en ese momento era el único que había en español. Era como un proyecto, me parecía increíble. No ha tenido el crecimiento del boom, pero bueno, sigue siendo de los importantes. Pero vivió un hackeo de la V2, después de tener como no sé cuántas análisis de seguridad. Sí, creo que he oído 8. Auditorías. Por 8 empresas distintas. 8 auditorías. Es una barbaridad. Y encontraron un fallo de la V2 que fue como del 2020, 2021, de alguna... Si es Sí. que 2021. Sí. Se han perdido 128 millones porque muchos proyectos copiaron el proyecto. Entonces, no era solo Balancer, era todos los proyectos que se basaron en Balancer para crear su aplicación. ¿Cómo ves lo de siempre? DeFi, riesgo... Tiene su riesgo. Y esto sobre todo para que todo el mundo lo entienda. En blockchain, en cripto, tú, si te parece interesante Balancer, un proyecto para hacer pools, y quieres crear uno parecido, no hace falta que lo crees de cero. Puedes copiarlo. Es la maravilla de todo esto. Un fork. Claro, se llama un fork. ¿Qué pasa? Pues Balancer tenía muchos forks. Es un proyectazo, las cosas como son, es un proyectazo. Y esto ha provocado que el hackeo no solamente afecta aquí, sino que también afecta aquí. Y es la parte negativa, ¿no? Que siempre decimos en DeFi, que no se deja de estar siempre, pues ahí, al filo. Y que por muchas auditorías que tenga, muchas veces dicen, no, que este proyecto tenía solamente una. Balancer tenía 8. Es Balancer, con todo lo que tiene Balancer, con el ingenio que tiene Balancer, con la seguridad que tiene Balancer. Me quería sonar también que Balancer tiene un programa de incentivo de que si tú eres capaz de encontrar un hack, Balancer te paga. Rollo, ole, he encontrado esto. Pues Balancer tiene un programa de incentivo para incentivar a la gente a que intente hackearlos. O sea, es como lo inhackeable. Y aún así pasa. Y es la importancia, el mensaje final es la importancia de la diversificación. Siempre, siempre. Ni Balancer, ni todo Uniswap, ni todo en un sitio, no, la diversificación. Diversificar muy bien, tener todo muy repartido, porque esto es que puede seguir pasando. Sí, sí, sí. Al final es ir a los proyectos que nos den más garantías, que no hace falta asumir un riesgo excesivo, que asumir un poco más de riesgo, porque al final eran como pools concretos. También hay que decir que se ha recuperado gran parte de los fondos, que muchas blockchains han contribuido a evitar hackeos. Entonces, buenas noticias a pesar de la mala noticia. Pero, bueno, importante, siempre como protocolos seguros, los más importantes, que tengan como años y años de trayectoria. Tenemos desde Aave, Lido, Uniswap, como proyectos que realmente no han tenido nunca ningún problema. Y ahí es donde vale la pena tener esa exposición. Sobre todo es IBM, ¿no? Y Ethereum, porque Ethereum tiene un lenguaje que es Solidity, que hace que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Que no es tan controlado, de alguna forma. Y bueno, corres ese riesgo. Vamos con una buena noticia. Tenemos el hackeo de Balancer, pero tenemos la tokenización. Tokenización, RWA, de Real World Assets, ¿no? Activos del mundo real digitalizados en la blockchain. Máximos históricos en Solana. Entonces, Solana, récord histórico de activos tokenizados. Muy bien. Tenemos también, bueno, all time high en general, no al 100%, pero estamos en máximos. La tokenización apuntando muy fuerte. Sí. Es que es lo que se viene. Y no lo decía uno solo, lo dice Larry Fink. Que estamos que la siguiente generación de riqueza, la siguiente generación de inversión, todo va a ser en base a la tokenización. Se va a tokenizar absolutamente todo. Empezamos por el dinero con la cripto, pero empezamos por los inmuebles y cualquier cosa. Habrá cosas que ahora mismo no somos ni conscientes de que van a estar tokenizadas dentro de un año. Seguro, pero seguro. Y no hace más que subir todo el volumen que hay tokenizado en este caso, es lo que nos dice, oye, que es el camino a seguir. Y el no estar pendiente de la tokenización puede ser un error tremendo. De hecho, ya que has dicho esto, me ha venido algo a la cabeza y te voy a presentar un proyecto que me parece increíble, que es Time.fun. Vale, no lo conozco. Entonces, igual que ¿Qué tú has hace dicho esto? que acabaremos tokenizando cosas muy raras, puedes tokenizar tu tiempo. Entonces tú conectas tu perfil, tokenizas tu tiempo, tu tiempo va en función de la oferta y la demanda, y yo puedo comprar minutos, y esos minutos representan tiempo contigo, tiempo donde tú analizas, pues imagina que eres un diseñador increíble, pues son minutos que tú pasas analizando un diseño. Y aquí estamos tokenizando tiempo. Entonces tenemos a Anatoly, el fundador de Solana, es muy basado en Solana. Tenemos a Santiago, que es como un OG de los CryptoPunks. Muy interesante, tenemos a Mert, ¿no? Que es el CEO de Helios, un tío muy mediático, muy divertido, me parece. Vamos a tokenizar cosas que no nos imaginamos. Aquí hay un ejemplo.
¿no? De tokenizar tiempo. Es que es la leche. Es la leche. Podremos hacer cualquier cosa. Y esta tecnología, insisto, y no nos carecemos de decirlo, no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de que va a ser un cambio de paradigma en muchas cosas que no imaginamos. Pero no imaginamos. Vamos con Delphi Digital. Para mí es de los research top. Enamorado de todos los análisis, sacan unas métricas increíbles. Y vamos con un último artículo que lanzaron, que es algo muy interesante y que va no en contra, pero que rompe un poco el paradigma. Entonces, para darte una idea, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha visto las L1 como las mejores inversiones. ¿Qué es una L1? Es una plataforma que tiene la plataforma, como Ethereum, como Solana. ¿Por qué? Porque en una plataforma no dependes de un proyecto. Todo el mundo construye cosas encima. Entonces, si en Ethereum lo peta Polymarket o lo peta Uniswap, a ti te da igual, porque tú estás en Ethereum. Entonces, tú te llevas como el beneficio final de todo lo que se construye encima. Entonces, por ser infraestructura, es mucho más resistente, te da más garantías de éxito, también es un ecosistema que genera mucho, pagas comisiones, baleadores, hay muchos beneficios. Entonces siempre había sido como la mejor inversión, pero lo que estamos viendo ahora es que los beneficios, es decir, el revenue generado, por primera vez está siendo mayor en las aplicaciones que en la infraestructura. Y esto es interesante. Tenemos Hyperliquid y Pump.Fun generando, pues bueno, tenemos ahí unas fees de 700, de 937 millones, ¿no? Incluso Pump.Fun superando Hyperliquid en comisiones, que al final es lo que genera la aplicación. Y en cambio lo comparamos con blockchains, sí que es verdad que Solana está en 639 millones, pero, no sé, para poner un ejemplo, Sui 12 millones, es que no hay color. Arbitrum 19 millones, Avax 7 millones, Aptos 1,3 millones. Entonces tenemos que las apps están generando más que la infraestructura. Podemos decir que están trabajando mejor, es que lo están haciendo mucho mejor. Y es el punto de todas las opciones que da el mundo cripto y estos protocolos que no existían hace 2 años. Hyperliquid creo que apareció quizás hace 2 y medio. Pump.Fun fue del año pasado. Sí, el boom de las memes. Darle el clic para encontrar ese punto para generar esas comisiones. Y, coño, esta gente sí han sido capaces de hacerlo y muchas L1, de hecho, te diría que el 95% de las L1 no generan eso. Yo me quedaría con Solana y Ethereum BNB. Que fuera de eso... Que puedan generar, que puedan competir. Solana está en 600 millones, que a veces son 600, a veces es mucho más, pero está bien, sí. está a la par. Pero vemos que la mayoría de infraestructuras fuera de efecto red, que no tengan una cantidad de usuarios brutal, no lo están consiguiendo. Sí que habrá otras que nacerán y que competirán, pero por ahora hay 3. Sí. A ver cuál es la nueva que se pone como a la par de las de Solana, Ethereum y BNB. Y esto es muy importante, porque al final una blockchain, un protocolo, si lo vemos como si fuera una empresa, tiene que ganar dinero. O sea, una blockchain, un protocolo... Eso es que la gente no entiende, ¿eh? No entra en la cabeza. O sea, yo no sé cuánto generará como blockchain Cardano, por ejemplo. Cardano, nada. Y la gente sigue invirtiendo en Cardano. Y Pump.Fun genera 10.000 veces más. Es que es un protocolo dentro de Solana. Al final es una blockchain, es un ecosistema, que es una empresa, porque vende espacio. Si yo quiero transaccionar en Solana, es porque pago una comisión para que me pongan mi transacción en el bloque. Entonces compro espacio de los bloques de la blockchain. Si yo estoy dispuesto a pagar una comisión, es porque ese bloque, ese espacio me parece de valor. Si las comisiones son muy bajas, significa que nadie quiere tu espacio. Y si nadie quiere tu espacio, tu proyecto no vale nada. Es como principio número 1 a la hora de invertir en cripto. Porque si no, acabamos con 30 monedas que todas se van a menos 80-90% y no entendemos por qué. Sí, y va a pasar. Y por mucho que tu proyecto la patrocine la NASA, da igual. O sea, la NASA, si realmente quiere invertir, la NASA invirtiendo, no va a invertir en tu proyecto porque tenga un marketing de lujísimo. No va a hacerlo ahí, porque no genera. O promesas increíbles. No, porque no está generando y si dirá, vale, si no genera, es porque al usuario es que no le interesa. Y si al usuario no le interesa, ¿yo qué voy a hacer para invertir ahí? ¿Por qué hay? ¿Por qué no voy a ir a Ethereum? ¿O por qué no voy a ir a Solana? Mira, de hecho, te saco 2 reports de Messari, de Nier y de Cardano. Y Cardano, como punto interesante, es que está creciendo de la hostia este último Q. El Q3 ha tenido aumento en NFTs, aumento en DeFi. Bueno, ha habido como buenas noticias. Entonces, yo he visto por Twitter como, hey, Cardano está mejorando muchísimo. Vamos. Hemos pasado a $330.000 de volumen en NFTs. Claro, y es una vez más, nos dejamos engañar. Porque creciendo, ¿comparado con qué? Con lo que hacía Solana, con lo que hacía Cardano hace 3 meses, sí ha crecido. Pero lo comparas con cualquier red de verdad,
es insignificante. Por ejemplo, tenemos... Que eso te cuesta un CryptoPunk. Exacto. Volumen de NFTs, $330.000. Esto con un CryptoPunk ya lo generas en Ethereum, ¿no? O en Hyperliquid con los... ¿Cómo se llaman? Los Hypur. El Hyfar. Tenemos en Solana un montón. Hypur. Entonces, bueno, métricas de Cardano mejorando, pero muy por debajo en general de cualquier otra cosa. Con respecto a ella, si tu propio rival eres tú, podemos decir que sí, pero aún totalmente es que no se puede comparar. Es como están en otras ligas. Sí. No tiene mucho sentido. Y un proyecto que genera tan poco, valorado en 50.000 millones, es una locura. Hay empresas Algo falla. de un pueblo en España que generan mucho más. Sí. Que Cardano. Y no valen 50 billones. Y bares, ¿eh? Y bares. Exacto. Vamos con Near. Near lo mismo. Tenemos mejoras importantes. Sí que es cierto que Near tiene una propuesta de valor, toda la parte de IA, como IA on-chain, que me parece muy interesante. Tiene una cantidad de transacciones enorme. Entonces, también muy bien. Entonces, a diferencia de Cardano, las métricas son un poco más aceptables y con una propuesta de valor creo que interesante. ¿Cómo ves Near? Nunca he sido inversor, pero es un proyecto que me gusta. Tiene la propuesta, como tú bien dices, de que sea un lugar como seguro y fácil de utilizar por agentes de IA. Tiene esa parte. Near siempre había tenido un problema en la antigüedad, que era que la antigüedad en mundo cripto hace 3 años. ¿Hace nada? Hace nada. Que era que le costaba mucho, no era sencillo el tránsito de dinero entre Near y otras blockchains. O sea, no había ningún bridge que tú dijeras... Estás hablando del Near Instant ¿no? No, Intense. Exacto. Intense. Y ahora sí se va a hacer, que lo hacen a través de un protocolo que se llama... Era un nombre de chica. Aurora. A tu protocolo que se llama Aurora han conseguido un poco esa tecnología y era mucho más sencillo que un agente de IA se meta dentro de Near a gestionar y que si quiere, que envíe algo a Arbitrum y si quiere, que reciba algo a Arbitrum. Yo he probado el Near Intent. De hecho, aquí en Andorra hay un equipo que ha desarrollado una aplicación que es una wallet que te permite utilizar los intents y te hace intercambios cross-chain instantáneos, privados en muchos casos, porque si cambias de Solana a Zcash lo haces directamente con los intents de Near. Increíble. Me pareció, un caso de uso brutal. Vamos con la parte de Degen Mode. Acabamos con la recta final del episodio. Cosas increíbles que han pasado este último año, 2 años. A ver qué te parecen. Venga. Tuvimos WIF, una meme coin que pasó de 0 a 5.000 millones de market cap en semanas. Eso fue increíble. Sí, y además yo con WIF tengo una historia de amor-odio, porque yo WIF invertí en ella cuando estaba en 6 céntimos. Y llegó a como a 9 y lo vendí. ¿Y a cuánto llegó en máximo? Casi a 3, me quiere sonar. O sea, $3, casi 1%, ¿eh? Ese día recuerdo que estaba haciendo deporte por la noche cuando pegó el petardazo y me acordé de... Además que fue cuestión de días, tío. Llegó, fíjate, a casi 5. Y juego, comprar 6 céntimos. Sí, digo, vamos. 1%. No me gustan las memes. O sea, es de las pocas veces que he visto, le vi un poquito de sentido a esta meme. Dentro de Solana estaba empezando todo. Digo, venga, vale, vamos a chufarla aquí un poquillo. Me cago en la madre que me parió. Claro, vi un 30% rápido. Digo, pues ya lo tenemos. No. Dolores y pero bueno, del mundo aprendizajes. Vamos con Solana a $8. Tuvimos Solana a $8. Sí. Tuvimos Goat, el primer agente de IA que empezó a crear su propia religión. Eso es. ¿Cómo se llamaba? God Maximus. Sí, Godse Maximus. ¿No? Que es como la idea que para sobrevivir hay que tener influencia y hay que ser interesante. Entonces se empezó a decir burradas por Twitter para que la gente le dedicara atención y eso le permitió seguir creciendo y llegó a 1,5 billones, el primer meme de IA. AI16Z, una plataforma para la creación de agentes de inteligencia artificial que llegó a 2 billones en un mes. Eso fue tremendo. Eso fue espectacular. Y tengo que defender que la infraestructura sigue estando. Me parece increíble. Creo que es el único competidor real a Virtuals. Y con un declive del precio que si tiene que conseguir recuperar, están buenos puntos de compra. Sí, tiene sentido que lo haga, totalmente. Y acabamos con Trump. 70 billion en 48 horas. Esto es quizá el gordo, ¿no? Esa fue de las cosas más locas que han pasado. De las cosas más ¿Principios extrañas. de este año o del pasado? Eso fue... Principios de pues creo. Mira, no quiero decir la información mal, entonces lo voy a mirar me pierdo con las fechas. Pero mira, esto fue inicio de este año, del 25. Exacto. Inicio de este año. Brutal, 70 billones en 48 horas. Esto es como un Bitcoin en 2 días. ¿Cuál fue el precio mínimo al que tú lo viste? Ni me acuerdo. Yo lo vi y no quise saber nada de Trump. Ya pensé, no, aquí no me meto. Ni loco, pero ¿no? Ni loco. No. No, es la sensación. Y es bueno, ¿eh? Porque de las 10 cosas más que sigue haciendo, porque va a seguir haciendo cosas, quizás acertamos en una.
las otras que son totalmente impredecibles. Totalmente impredecibles. Vamos con otro punto Digen. Tenemos el halving de BitTensor. Primer halving de BitTensor. Recordemos que tienen los mismos tokenomics de Bitcoin. Cada 4 años un halving. Y quedan 27 días, 19 horas, 36 minutos y 0 segundos, que ahora ya han pasado. Pero 27 días para el primer halving de BitTensor. Estoy entusiasmado. ¿Estás contento, no? Estoy contento. A ver el impacto. Hombre, estamos hablando de un proyecto que ahora tiene una inflación muy agresiva. Porque estamos hablando de primer halving de Bitcoin. Entonces, 50 TAOs cada 10 minutos. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, será. Si va como Bitcoin, el halving que más se note, al fin y al cabo, para el precio. Exacto. Bueno, a nivel de rendimientos, ¿no? De potencialmente una montaña rusa hacia arriba. Vamos con los NFTs. Sangre en los NFTs. Tenemos en los últimos 90 días, los CryptoPunks han caído un 36%. Los Bored Apes un 46%, Fíjate. los Penguins un 58%, Autoglyphs un 34%, tenemos Chromie Squiggle un 50%, Moonbirds un 40%, Mutan un 45%, los Befriends en positivo, porque sí, Milady menos 58%, los Mad Lads colección top 1 en Solana menos 30%, Azuki menos 60%. Muy sangriento el mercado de los NFTs. Muchísimo. Y los iPur un menos 40 también. NFTs un poquito Menos más 40. normales. O sea, más normales, más actuales. ¿Cómo ves tú los NFTs? ¿Te gustan, no te gustan? Los NFTs yo es algo que yo creo que como todo, como nunca he tenido digamos, una condición muy positiva en algún NFT, es como que siento que si en algún momento hubiera comprado uno de estos en su momento Y hubieras ganado mucho, y hubiera ganado ¿no? mucho, sería defensor. Claro. Siempre pasa eso. Igual que el que no defiende Bitcoin, ¿quién es? El que no ha comprado. Eso es, O el que ha comprado y ha perdido. Exacto, esa es la regla. Por los NFT, yo haciendo un poco un análisis de mí mismo, como que nunca le he encontrado un interés más allá. Puede ser que sea porque nunca he tenido un muy buen trade dentro de un NFT. Pero es verdad que es algo que como tecnología, cuando lo explicas, cuando lo escuchas, cuando te lo explican, tiene mucho sentido. Con respecto a cosas muy diferentes a lo que es la especulación propia del NFT. Que tiene mucho sentido que a través de estas imágenes digitales pues se pueden hacer muchas aplicaciones muy distintas en el mundo. En la parte de la especulación es la que se está viendo, ¿no? Que ahora está bajando bastante, pero que es verdad que si vuelve a tener sentido, pues puede ser de las cosas más rentables con diferencia. Yo voy a darte argumentos a favor. Vamos allá. Como sabes, soy amante de los NFTs. En parte fue porque tuve una muy buena experiencia a nivel de inversión, pero también porque comprar NFTs me desbloqueó una parte de mí, de coleccionismo, de formar parte de una comunidad que los tokens no me habían dado. Y es algo que, incluso habiendo perdido, seguí comprando NFTs por placer, por coleccionismo. Y ahora entendí mucho mejor la gente que colecciona arte, que nunca había tenido cero interés en el arte. Pero los NFTs me despertaron esa como parte y de lo mejor que hay en cripto, en mi opinión. A nivel de algo personal, satisfacción personal. Después, puntos buenos. Lo que tú dices, puede ser muy rentable porque es un leverage trade, ¿no? Si tú compras un Ether o un NFT por un Ether y lo vendes a 3, es un 300% Claro. a Ethereum. Entonces, un NFT Season es de lo más rentable que te puedes llegar a imaginar. Es una barbaridad. Tenemos los NFTs, creo que tienen una correlación muy alta con los Rolex, con los vinos, con todo lo que es exclusivo y escaso. Y esto no entrará en máximos hasta que el ISM no mejore. Cuando la economía mejora, la gente compra Rolex. Cuando no, pues Exacto. no se ven, no hay ese mercado secundario estallar de coleccionismo. Entonces yo creo que no están muertos, que los veremos. Yo defendería que los NFTs son el nacimiento de una nueva era de arte digital. Y la cultura tiene mucho valor. Y a ver qué opinas de esto. Pero si en 30 años, 20 años, estamos en una era de la superinteligencia, tenemos AGI, el mundo ha cambiado radicalmente y pensamos en cuál fue el nacimiento de esta transformación, es ahora. Es el 2020, a partir de esta década que estamos viviendo. Entonces, en esta década se ha creado el arte digital. Y el arte digital es una nueva versión del arte, mucho más adaptado a la era digital. Es una versión del arte que ha explorado e innovado con IA, como ha mezclado la tecnología, ha utilizado la tecnología exponencial como para crear arte, y eso va a ser un evento cultural. Yo creo que miraremos al pasado y veremos como los Chromie Squiggles, ¿no? Que son como arte digital, como el nacimiento de un nuevo era artística como fue el Renacimiento. Habrá mucha gente que no estará de acuerdo, pero creo que realmente estamos en un momento muy importante. Y te dejo con una reflexión, a ver qué opinas,
y es de Jedi Wolf. Dice lo siguiente: los traders van a entrar en extinción porque ningún humano podrá competir con una inteligencia artificial general o una superinteligencia en los mercados. Y básicamente la IA tenderá a llevar los mercados a una eficiencia máxima donde será muy difícil tradear. También esto hará que vivamos en un mundo de abundancia, entonces las cosas tenderán a ser cada vez más baratas y llegaremos quizá en un mundo de abundancia. Si eso llega a pasar algún día, quizá lo que más valor tendrá será el activo más escaso que existe. Y eso es un NFT. ¿No? Si tienes una pieza 1 de 1 de Beeple, de la primera obra de colección del 2020 que hablaba del COVID o hablaba del nacimiento de la IA, eso es de lo más escaso que puedes llegar a tener. Y es una tesis que me parece increíble, ¿no? Que es como la única jugada que nos queda es holdear los activos más escasos que existan. Bitcoin entraría. Y de lo escaso, lo más escaso son NFTs de premium. Tiene sentido, porque de hecho, y es una tontería, pero hoy en día se venden periódicos de hace 40 años y por ser un periódico bien hecho, con bien, valor con cultural, valor, ¿no? de hace 40 años, tiene mucho valor ahora. Es lo que tú dices, ¿no? Que quizás estos NFT se convierten en las cosas que dentro de 20 años serán los primeros, y con la cosa de que un periódico se puede ensuciar, manchar, romper, un NFT no. Un NFT está asociado a una billetera. Más líquido, más... Exacto, y en cualquier momento poder cambiarlo, en cualquier momento poder enseñarlo o que sea tuyo, ya está. Claro, y es como la reflexión. Las obras del Renacimiento son muy importantes porque el Renacimiento fue muy importante. Claro. ¿No? Porque culturalmente, históricamente, es un momento muy importante para el ser humano. El momento actual es el más importante de la historia. Pasar de ser un ser humano a ser un ser tecnológico y a cambiar radicalmente la forma en que vivimos será el evento más importante para el ser humano. Entonces, el arte creado en el momento actual, con los artistas que exploren utilizando tecnología, creo que realmente será lo mismo cuando vemos una obra de arte de esa época del Renacimiento, valorada en cientos de millones, pues quizá estamos viendo el nacimiento de ese valor en nuestros propios enfrente y no lo estamos queriendo ver. No sabemos cuál va a ser la obra correcta, hay un montón de incertidumbre, pero claramente hay algo interesante aquí. Pues, mójate, ¿cuál crees que de aquí a 15 años es la colección que tú dices? Tengo clarísimo. Pero, vale, vas a decir CryptoPunks. Vale. CryptoPunks es la obra, es la colección, y después me iría a colecciones concretas de artistas. Vale. Beeple, Xcopy, creo que son Beeple y Xcopy. Xcopy probablemente más, porque fue el primero. Beeple ha sido el que ha tenido más impacto e influencia. Entonces tenemos la colección de Beeple de 2020, que habla del COVID, habla del bullrun, habla de elementos muy importantes. Creo que el floor price de la colección de 2020 está en 10 Ethers. La colección Genesis de Beeple está en 60. La obra de arte de Beeple se vendió por 98 millones, que es el NFT más caro. Pues creo que ese artista concretamente será el Andy Warhol de la era actual. De los NFT. Espectacular. Pues nada, lo veremos. Dentro de 15 años, veremos. Bien, pasamos a otro tema. Tenemos la presentación finalmente del metaverso de los Bored Apes. ¿Has visto el vídeo? Sí. Vamos a verlo. Es increíble, ¿eh? Vamos a verlo, sí. Hay mucho hype. Sí. Ahí vamos a verlo. No hace falta tener un NFT para participar y para formar parte de ello. Y bueno, increíble. Vamos a verlo.
este es el metaverso de los Bored Apes, de Other Side, creado por Yuga Labs. Y ahora me preguntabas, ¿y los Bored Apes han subido? No, no han subido, se ha quedado igual. Les ha dado igual, ¿eh? Están a 6 veces igual. Entonces, no ha cambiado nada, pero igualmente interesante. Y acabamos con un punto que quiero que nos cuentes, Carlos, que es, ¿qué ha pasado con Uniswap? Uniswap, ahora antes de grabar ha pasado algo y me has dicho, esto lo incluimos porque, bueno, viene con mucha salsa. Sí, al final Uniswap ha activado una cosa que se llama el Fee Switch. ¿Qué es esto? Esto es algo que hace unos años, bueno, igual, ¿no? Hace unos años, en 2024, se quería empezar a implementar, que era digamos que el token de Uniswap, tú eres como holder del token de Uni, no obtienes valor gracias al protocolo, no es como si fuera una acción. No tiene un mecanismo para capturar valor. Exacto. Al final es fundamental para invertir. Exacto. Ejemplos, en Hyperliquid, el propio protocolo, con todo lo que va ganando el propio protocolo, compra tokens de hype para quemarlos. Eso provoca que los hypes que tenga la gente... Fraccionario y todo. Exacto. Claro. Token de Uni, muy tranquilo, no tiene nada. Ahora, pues la regulación de la SEC como que se ha relajado bastante, estaban pendientes de varios juicios, se ha relajado todo mucho, y ahora sí quiere activar eso de que sí recoja valor de alguna forma. El sistema que se está hablando más es el sistema de quemados, que es lo que mejor funciona tanto en Hyperliquid como en Aerodrome, en todo ese tipo de protocolos. Se recogió como algo positivo. Incluso el token sube de valor, como aquí otra. tenemos el spike, ¿no? Claro, ¡pam! de hombre, por fin, vamos a hacer algo. De 6,90 a 9,70. Es un puñado. Es un crecimiento interesante. De decir, por fin ya el token de Uni va a tener valor, va a tener sentido mantenerlo. Espectacular. ¿Qué pasa? Que después lo que han dicho es que, en resumidas cuentas, que sí, pero que se van a perjudicar los liquidity providers. Que al final no me parece extraño tampoco. Al final, de algún lugar tiene que salir el rendimiento. Tiene que salir el dinero. Pero ha ido en contra, ¿no? Exacto. Entonces los liquidity providers, o sea, la gente que tiene el token de Uni muy contento, y los liquidity providers han dicho, pero vamos a ver, porque a mí, ¿y yo qué he hecho para que tú vengas a mí ahora a quitarme dinero? Claro, un derecho adquirido, podemos decir. Es un derecho que tienen adquirido y ahora se les va a restar, y eso es lo que está provocando porque el precio vuelve a bajar otra vez. Y que muchos liquidity providers se estén yendo a otras blockchains que sí vean, no que se les respetan, pero que sí van a generar mucho más. Si tú ves que con la misma te quitan parte del beneficio, claro, pues... si te dicen, no, yo aquí voy a ganar un 150% y aquí un 70%, pues me voy a un 150%, al fin y al cabo. Mira, es una pena, Uniswap me parece increíble, extraordinario. Es Sí. un proyecto... Primer airdrop Claro. de la historia. Y No sé mucho- si fue el primero... El 17. Bueno, fue O ese o DYDX, uno de esos dos. No, el primero fue Synthetix. Synthetic, fíjate. Buah, por la cala. Imagínate. Y después a Uniswap, y creo que no sé si el siguiente fue DYDX o... No, tampoco me acuerdo. Pero fue una alegría muy, muy bonita. ¿No? Que no fue... Sí, no, y lo bien que funcionó siempre. Los airdrops son siempre siempre vienen bien, ¿no? Que te regalen dinero. Con cariño, siempre se ven con De cariño. hecho, la semana pasada hablamos del airdrop de Monad, que sale a 0,025. Es muy bajo, ¿eh? Sí. Entonces, es un muy buen airdrop. Yo no creo que sea un airdrop para vender, porque la valoración es muy baja. Claro, depende de si Monad no sirve para nada y nadie lo usa, Sí. pero Tiene detrás a Coinbase. a mí me gusta Monad. Tiene detrás a Coinbase. Muy porque- integrado con Phantom, ¿no? Sí. Vamos a ver. O sea, seguramente como todo, porque creo que como un día un 15% lo que se va a desbloquear ahora. Sí es verdad que tiene muchos inversores iniciales, hay mucha gente que la que se le ha incentivado pagando de token de Monad, mucho inversor privado. Y eso puede hacer como últimamente, pues que inicialmente baje. Pero Ya. estoy a favor de ti de que llegará venderías? un suelo. Yo, sinceramente, sí vendería. Tú venderás, ¿eh? Sí vendería porque tiene todo el sentido del mundo que baje y encuentre un suelo rápido, pero por lo que tú dices, porque tiene una valoración muy baja. Es que es muy baja. Es tan Muy, muy baja baja. que es lo que vimos con, no sé, con Celeste o con Hyperliquid. Sí. Es verdad que no tiene la comunidad, pero el valor está tan bajo que si te sale una valoración de un billón, Sí, no tiene sentido. Es como vender a precio de derribo. totalmente. Pero bueno, veremos a ver cuándo sale. Sí. Esperemos que muchos podáis recibir el airdrop. Recordar, con esto llegamos recta final. Gracias por escucharnos. Si esto te parece un poco muy avanzado, no te preocupes que tenemos otro contenido para que puedas ir entendiendo las bases. Aquí ya estamos como un poco más conectados. Espero que os haya gustado. Recordad en dejarnos en los comentarios cosas que estáis a favor, en contra, opiniones. Nos encanta leeros. Si queréis que tratemos algún tema en concreto, la semana pasada tuvimos un mensaje de hablar de la tendencia o bueno, como la narrativa de la privacidad. Entonces hoy traemos Zcash, que creo que era imposible no traerlo, pero encantados de escucharos. De verdad que nos ayuda y nos encanta. Así que dale like, suscríbete, dejadnos los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.